vaticanocatólico.com. En este video vamos a presentar un fragmento de un programa de radio que se transmitió en inglés el 10 de mayo de 2007 por nuestro monasterio. En este programa, los hermanos Miguel y Pedro Daimen respondieron algunas preguntas de ciertas personas que llamaron al programa. Solo voy a resumir básicamente lo que se discutió en un segmento de más o menos 15 minutos. Al comenzar el programa de radio, el hermano Miguel anunció que fue entrevistado en un programa de Radio Nacional, AM, Coast to Coast. En esa ocasión se le dio la oportunidad de hablar de los cambios que ocurrieron después del Vaticano II y cómo estamos de hecho viviendo la gran apostasía. Hubo una reacción muy positiva y muchísimas personas pudieron conocer lo que realmente está ocurriendo en la Iglesia Católica. Muchas de estas personas que estaban alejadas de la Iglesia por un largo tiempo se interesaron en regresar a la Iglesia. También hubo no católicos que estaban interesados en profundizar más, o posiblemente querían abrazar la fe católica. Por tanto, definitivamente el programa fue muy fructuoso. Cientos de miles de personas han oído este programa. Eso nos muestra lo que ocurre cuando las personas escuchan hablar de la verdad de la fe católica. Esto es, que las personas responden en consecuencia. Y como tantas personas hoy en día se encuentran en un estado de condenación porque no tienen el suficiente de interés que necesitan por investigar estos temas por su propia cuenta. Pero cuando ellos oyen el mensaje, lo encuentran lógico y por ende responden a ello. San Francisco Javier dijo algo similar cuando se lamentaba de las almas perdidas entre los paganos de la India. Dijo que había allí tantas almas que él consideraba que estaban dispuestas a responder a la verdad del Evangelio siempre que alguien se la predicaba, pero el hecho fue que no fue así, y creo que Dios los dejó en la ignorancia porque su nivel de interés en las cosas de Dios no era lo suficiente como para que Él les revelara la verdad sobrenaturalmente o se asegurase que la obtuviesen. Sin embargo, si se les hubiese predicado el Evangelio, ellos habrían tenido una mejor oportunidad de salvar sus almas. Es así que ello nos muestra el poder que tiene la predicación al pueblo y cómo la gente en muchos casos responderán. Ello también muestra que en la ignorancia de estas cosas no hay felicidad, sino que en muchos casos conduce a la condenación de las personas. Después recibimos algunas llamadas. La primera persona hizo preguntas acerca del papado, y su pregunta fue: ¿es posible que un sacerdote que fuese ordenado en 1968 sea elegido como papa? Respondimos dando el ejemplo que en el caso de Benedicto XVI, si bien él fue válidamente ordenado en el rito tradicional, él fue consagrado obispo en el nuevo rito de consagración, cerca del año de 1977. Así que él ni siquiera fue consagrado válidamente obispo, porque el nuevo rito es inválido, y este solo hecho prueba que él no es papa, porque para que alguien pueda ser papa debe ser un obispo válido, porque el papa es el obispo de Roma. A continuación, la misma persona preguntó cosas similares a estas. Dijo: entonces, ¿quién sería el papa en el futuro? ¿Puede acaso la Iglesia regresar a como eran las cosas antes? Le respondimos que básicamente la respuesta envuelve saber en qué tiempos estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo son los últimos días del mundo. Por eso no creemos que veamos una situación en donde se tiene a un grupo de cardenales eligiendo a un papa, porque la tribulación que estamos de ahora es sin duda la tribulación final, es decir, la gran apostasía predicha en la Sagrada Escritura. Por esta razón vemos lo que está pasando hoy en día y por qué Dios ha permitido que esto ocurra en Roma. Eso es lo que las personas deben reconocer. Esta es una apostasía sin precedentes porque ella es el cumplimiento de la gran apostasía. Por último, otra persona tuvo una pregunta acerca de la salvación y la Iglesia del Vaticano II. Su pregunta decía algo así:
Mi pregunta es con respecto a la obligación que tienen los católicos de reconocer los sacrilegios de la nueva misa y a las herejías de los recientes antipapas. Específicamente estoy hablando de si un católico que hace todo el esfuerzo en creer y vivir la fe católica, pero muere antes de reconocer los sacrilegios de la nueva misa y antes de oír hablar de alguna de las herejías de los recientes antipapas, ¿puede dicho católico obtener la salvación o debe ser considerado fuera de la Iglesia y por lo tanto condenado por el hecho de que se encuentra en la Iglesia del Vaticano II, que sabemos que no es la Iglesia católica? En particular hablo de mi padre, que murió hace unos 8 años en la Iglesia del Vaticano II. Yo sé que él asistió a una nueva misa y de vez en cuando asistía a una misa indulta donde se decía la misa tridentina. Yo sé que él no se suscribió a todas las herejías promulgadas por el Vaticano II. Yo solo tengo la curiosidad de saber acerca de la posibilidad de que sí se haya salvado mi padre. Bueno, la manera de responder esta pregunta requiere hacer varios puntos. En primer lugar, nosotros solo podemos afirmar con certitud aquello que la Iglesia ha definido infaliblemente. Lo que la Iglesia ha definido infaliblemente para la salvación es necesario recibir el bautismo y tener la fe católica, que todos los que mueren como paganos, no católicos, musulmanes, judíos, herejes y cismáticos no se salvarán. Ahora bien, al analizar su pregunta de si cierta persona que cae en una situación en particular debe ser considerada hereje, ello requiere aplicar principios católicos. Yo no podría emitir una proclamación infalible que describa este escenario particular. Tendría que saber más acerca de la persona, como es el deber de todo católico, para poder evaluar si dicha persona ha rechazado la enseñanza de la Iglesia. Yo diría que si alguien ha abrazado la religión del Vaticano II, en donde se considera bueno el protestantismo, donde se respeta al Islam y a las otras falsas religiones, algo que básicamente casi el 100% de las personas en la Iglesia del Vaticano II han aceptado. Entonces, esa persona no tiene la fe de la Iglesia católica, no tiene una verdadera fe en Jesucristo. Por lo tanto, diríamos que no se salva porque esa persona no tiene la fe. Ella tendría que ser considerada como una hereje y fuera de la Iglesia. Ahora, digamos que una persona que cree firmemente que todos deben ser católicos para salvarse, que rechaza el ecumenismo, que odia los sacrilegios y que nunca ha oído hablar de ninguno de los argumentos en contra de la validez del Novus Ordo, pues en esa situación es una cuestión más difícil. Yo creo que las personas pueden debatir el tema acerca de si él o ella puede ir de buena fe a la iglesia del Novus Ordo por un breve tiempo sin darse cuenta que no es la verdadera Iglesia católica. Yo creo que es probable que sí se pueda salvar, siempre y cuando rechace las herejías. Pero si él o ella sinceramente investigan y tratan de aprender la fe más en profundidad, creemos que Dios les daría las gracias para que salgan de la secta del Vaticano II. También es necesario añadir, con respecto a esto último, que alguna persona de cierta edad, y obviamente con cierta inteligencia, no le faltaría mucho para darse cuenta que estos personajes que alegan ser obispos realmente no creen que las personas deben aceptar la fe católica para salvarse. Ellos, en cambio, estiman a esas falsas religiones, les dicen a los no católicos que no necesitan convertirse, así que también es culpable aquel que no hace un esfuerzo en buscar lo que debe encontrar. Pero incluso si la persona no es considerada un hereje, obviamente podría irse al infierno por otros pecados. Por ejemplo, si ellos no oyen hablar o no reciben la predicación que deben evitar las ocasiones de pecado, que se debe vestir modestamente, que la borrachera, la fornicación, el adulterio y todas estas cosas que son pecados mortales, entonces ciertamente muchos de ellos están cometiendo esos pecados. Además, muchos no llevan una vida activa de oración, o también otro problema, muchos son culpables del pecado de pereza espiritual, o sea, no tener el interés por investigar la fe.
Por ejemplo, en el caso del hermano Miguel, cuando él se convirtió, obviamente creía que estaba en la verdadera Iglesia Católica y se hincaba para recibir lo que él pensaba era la comunión. A él no le gustaban los abusos, ni las personas en los altares tocando guitarras, etc. En ese instante él creía que era católico, porque no le caía bien el modernismo, ni los cambios, ni muchos de los abusos que ahora vemos. Pero mientras más tiempo pasa, las posibilidades de que cierta persona realmente tenga la fe católica mientras Benedicto XVI entra a las mezquitas y sinagogas, elogiando constantemente a las otras religiones, y a la vez que esta apostasía es televisada en los medios de comunicación, las posibilidades de que esa persona pueda ser católica y resistirse a esta apostasía es cada vez menor. Es decir, en todo ese tiempo muchas de esas iglesias del Novus Ordo están tan alejadas del catolicismo de manera que casi son lo mismo que iglesias protestantes. Bueno, hasta aquí se concluye el segmento del programa de radio del 10 de mayo de 2007. Además de lo que dijimos en este programa, queremos agregar una cita del libro de San Luis de Montfort, Tratado de la verdadera devoción a María, donde habla acerca de los que son verdaderos devotos de la Santísima Virgen y los que realmente hacen por rezar sinceramente todos los días el Santo Rosario, si es posible los 15 misterios. Dice: según dicen la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige, María sola ha dado muerte a todas las herejías, por más que los críticos murmuren. Jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión, al menos formales. Podrá tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errar materialmente, tomar la mentira por verdad y el mal espíritu por bueno, pero tarde o temprano conocerá su falta y error material, y cuando lo conozca, no se obstinará en creer y defender lo que había tenido como verdadero. Fin de cita. Y esto lo encontré interesante, porque a través de los años hemos oído hablar de varias personas que después de haber comenzado a rezar el Santo Rosario, llegaron a conocer nuestro material, ya sea por internet o por haber recibido algún DVD o libro nuestro. Entonces Dios los premió con llegar al conocimiento de la verdad porque hicieron sinceramente un esfuerzo por rezar el rosario y además por investigar e interesarse por la fe. La Virgen María intercedió y ella los ayudó a reconocer las herejías del Vaticano II y sus antipapas, de la nueva misa inválida, etc., y después les mostró cómo convertirse a la verdadera fe católica tradicional y vivirla cotidianamente durante esta gran tribulación, la gran apostasía. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:32. Por eso, siempre hemos dicho que es muy importante, especialmente durante estos últimos tiempos, hacer todo lo posible por rezar sinceramente a diario el Santo Rosario, si es posible los 15 misterios, porque con ello recibirán gracias poderosas y, como dice San Luis de Montfort, María sola ha dado muerte a todas las herejías. Jamás un fiel devoto a María caerá en la herejía. Es decir, ella jamás permitirá que un fiel devoto muera sin la fe católica y sin el estado de gracia. Y recordemos que esta es una de las 15 promesas concedidas a aquellos que sinceramente rezan los 15 misterios del Santo Rosario. El rosario será una arma muy poderosa contra el infierno, destruirá los vicios, librará del pecado, exterminará las herejías. Para más información, consulte nuestro sitio web vaticanocatolico.com o en inglés vaticancatholic.com.